De nuevo es el país del dictador Kim Jong-un, el primero en la lista. Se desconoce cuántos cristianos pueden estar prisioneros en los campos de reeducación. Solo el hecho de poseer una Biblia puede significar la muerte o la cárcel. Hay compromisos que exigen más allá de palabras. My name is Blessing John. They catch me and shoot my leg. Okay, she said me, you do pray for Islam. I'm saying no. I have baptized. I'm not turn around for Islam. A veces abrazar la cristiandad implica estar dispuesto a entregarlo todo, incluso la vida. Nigeria es el país del mundo donde más cristianos han sido asesinados por su fe. 12.000 desde 2015. En el mundo, por razones incluso ajenas a la misma religión, ser cristiano se convierte en blanco de ataques que ahora se recrudecen. Dar la vida por la fe. Esta noche, en 7 días. Desde la antigua Roma, quienes profesan la cristiandad han sido blancos de ataques para los gobiernos y grupos políticos. Solo por dar un ejemplo, las Actas Martyrum, un tipo de documento antiquísimo en el que la iglesia primitiva llevaba el registro de los que eran asesinados por su fe, cuentan con al menos 2.000 mártires entre los años 300 y 313 después de Cristo, uno de los periodos más críticos. El cine ha intentado ilustrar aquellas épocas, por ejemplo, la desatada por Nerón en el siglo I cuando culpó a los cristianos de quemar Roma. Ten fuerza como el azul. No tardará mucho. ¿Por qué no tienen miedo? Eso me irrita. Debimos haberlos torturado para destruir su insolencia. Pero aunque parece un tema del pasado porque hoy en nuestro contexto cercano la cristiandad es incluso lo más habitual, lo cierto es que en el mundo hay quienes todavía tienen que dar su vida por mantenerse firmes en la fe. Cristiano no se refiere solamente a evangélicos, sino que es la gran familia del cristianismo, es decir, católicos, ortodoxos y protestantes. El cristianismo, al ser la religión mayoritaria en el mundo, pues tiene lógica también que sea la religión más perseguida. Pero eso no quiere decir que otras religiones no sufran persecución. Y en realidad, los cristianos que sufren persecución es más que todo en contextos donde son minoría. No hay una razón objetiva para decir por qué perseguir a los cristianos. Los cristianos comienzan a ser perseguidos cuando comienzan a ser directamente reconocidos como los miembros propios de una realidad política, social más amplia que propiamente el ámbito de su condición creyente. El Líbano. Y este país, cuando se creó, tenía aproximadamente el 52% de población que era cristiana. Y hoy deben andar por el 20%, o sea que los cristianos en el Líbano se fueron. Los cristianos en Palestina, por ejemplo, también se exiliaron porque ellos eran considerados ciudadanos de segunda. Pero si tú quieres ver violencia contra cristianos hoy, lo vas a ver en Nigeria, lo vas a ver en Egipto, los coptos, y lo vas a ver en Irak, donde durante el periodo del Estado Islámico fueron perseguidos y torturados buena parte de los cristianos de allí. Estas imágenes dieron la vuelta al mundo. Es la iglesia de Mar Elias en Damasco, Siria, el 22 de junio del 2025. 3 personas afiliadas a un grupo terrorista marginal entraron al templo y primero abrieron fuego con metralla contra las más de 250 personas. Luego, uno de los atacantes se hizo explotar con un chaleco que portaba y otro lanzó una granada. Al menos 25 muertos y 63 heridos dejó ese terrible caso que sacudió a la iglesia siria.
Estamos ahora en Egipto, es el Domingo de Ramos del 2017. Los cristianos coptos están por empezar su Semana Santa cuando en la iglesia copta de San Jorge una bomba estalla. Horas después, en la Catedral de Alejandría estalla otra. El patriarca Teodoro II, cabeza máxima de la iglesia copta, estaba celebrando la Eucaristía. Ambos ataques sumaron 44 muertos y poco más de 120 heridos. El grupo yihadista Estado Islámico se atribuyó al ataque. Se trata de una persecución entre religiones. Se trata de una persecución que se origina a raíz de que se asocia la pertenencia a una determinada religión con un determinado grupo o una determinada ideología que es contraria a la mía. En ese sentido, entonces, el cristiano es visto como enemigo, no por lo que cree, sino porque lo asocio con aquel grupo que para mí representa cierta enemistad. Es que la persecución puede ser la consecuencia de las acciones de actores estatales como de actores no estatales. Cuando hablamos de actores estatales pueden ser gobiernos autoritarios, casi siempre con una línea antirreligiosa cuando son comunistas, son ateos, por ejemplo, como era el caso en la Unión Soviética y actualmente en Corea del Norte o Cuba. Según el informe de la ONG Puertas Abiertas, 1 de cada 7 cristianos en el mundo es perseguido. Estiman que el año pasado murieron 4.849 personas por ser identificadas como tal. Los cristianos, por ejemplo, no hacen discriminación de a quien atienden o a quien refugian. Entonces hay lugares que han sido atacados, ¿por qué? Porque congregaciones religiosas han acogido mujeres o desplazados por diferentes situaciones de guerrilla, los acogen para darles alimentación y atacan el lugar, no porque las hermanas sean cristianas, sino porque han acogido miembros del bando opuesto. El actuar de las personas con fuertes convicciones religiosas les estorba. Ahí estamos hablando del crimen organizado en particular. No les importa la religión como tal, pero sí aquellos comportamientos inspirados en convicciones religiosas como el trabajo con jóvenes, la denuncia de las violaciones de derechos humanos, los proyectos de rehabilitación de drogas, el trabajo con migrantes. Corea del Norte aparece de primero en el ranking de persecución de la ONG, seguido por Somalia, Yemen, Sudán, Eritrea o Siria. Pero también hay territorios más cercanos como Cuba o ciertas regiones de México. En nuestro continente también hay persecución. Cuando hablamos de actores no estatales, esto es muy variado. Pueden ser movimientos fanáticos que representan diferentes ideologías religiosas, pero también pueden ser inclusive miembros de las mismas familias, de personas que se convierten a otra religión y que se sienten avergonzados por esos cambios. Quizás la imagen más conmovedora la vimos durante la guerra civil en Libia, donde cristianos egipcios fueron ejecutados en la playa, y esas imágenes de cristianos indefensos siendo llevados con ropas naranjas para su ejecución dio vuelta al mundo. Nuestra normalidad contrasta mucho con lo que se vive en zonas de persecución constante. Y todo el mundo alzó la mano. Aurora Mora es misionera secular comboniana y por poco más de una década trabajó en una región africana. Para la protección de la comunidad no daremos el territorio exacto, pero ella vivió de primera mano las consecuencias de ser blanco de ataques. Secuestraron 4 misioneros y dijeron, bueno, secuestramos a estos misioneros y no los vamos a liberar hasta que todos los misioneros no se vayan, no abandonen el país. Y entonces, bueno, muchos se fueron, pero otros nos quedamos. Y los que decidieron quedarse allá, en el día, ellos habían hecho un hueco grande como toda esta casa. Ahí se metían y con árboles cruzados por encima. En la noche salían y entonces, y en el día, en unos árboles altos, había alguno que vigilaba si venían los que los atacaban o eso. Y después en la noche salían, comían, jalaban agua. A
afirma que las condiciones de los secuestrados eran precarias, sin agua, casi sin comida, e incluso sin poder ir al baño. Y los cristianos dijimos, los misioneros dijimos, no, nos quedamos, ¿cómo vamos a dejar sola a la gente? Había una que era diabética, cuando la vieron ya muy mal, entonces la liberaron, la llevaron al hospital, la llevaron a Italia, pero siempre murió. Murieron 2 de los 4 y después los otros 2 que quedaron, entonces después nos contaban todo lo que habían pasado. El riesgo es parte del carisma comboniano. El lema de su fundador, Daniel Comboni, era África o muerte. En los misioneros en la familia comboniana hay muchos que han muerto por esa persecución. Una de las últimas, una hermana comboniana, María Dacopi, que fue asesinada por ellos en la persecución hace poco. ¿Por qué? Por esa persecución. Ustedes se tienen que ir, ustedes se van porque la doctrina de ustedes nosotros no estamos de acuerdo. Pero más allá del horror hay algo muy poderoso que no les permite rendirse. Nos cuentan su testimonio al regresar. Vivir la fe en Costa Rica está normalizado en una sociedad que, según las estadísticas, mantiene una creencia mayoritariamente cristiana. El 83% de la población tica es católica o protestante, pero en el mundo el porcentaje no es tan generalizado. Los organismos internacionales estiman que el 32,7% de la población mundial es cristiana, en alguna de sus denominaciones. Es decir, el 67,3% tiene otra creencia o del todo ninguna. Del siglo primero al siglo XIX hubo cerca de 14 millones de cristianos que fueron martirizados por diferentes razones. En los 2 últimos siglos llevamos más de 26 millones. Ha habido un incremento, pero también ha habido un incremento de la población. La instrumentalización de la religión por grupos políticos instaura restricciones que poco a poco se vuelven más intensas. Se prohíbe, digamos, en algunos países cargar cualquier distintivo cristiano. Pero se ha llevado a la conclusión, inclusive, digamos, por ejemplo, como el caso de un sacerdote que usa el clériman, inmediatamente se asocia como un signo cristiano y por tanto es juzgado por el hecho del uso. Entonces se van dando ciertos abusos, pero tienen más que ver con un irrespeto a la libertad religiosa. La intención de establecer teocracias o simplemente mantener el status quo está detrás de buena parte de la persecución. Actualmente el punto más caliente en el mundo es Nigeria, donde, bueno, según estimaciones de la organización que represento, el Instituto Internacional para la Libertad Religiosa, tenemos contabilizados miles de asesinatos, de homicidios por motivos religiosos anualmente. El tema es un poquillo complejo. No lo podemos simplemente enmarcar como que han tomado represalia contra los cristianos, sino que la figura del cristiano representa para muchos de estos lugares y muchos de estos sectores una amenaza a su sistema interno, un peligro a su estructura civil. También hay tipos de persecución que no se detectan tan fácil, ligadas a esos términos políticos. Por ejemplo, en Cuba no se le ha dado ningún permiso de construcción de ningún templo religioso desde la Revolución Cubana. Las personas religiosas se reúnen en casas, en realidad se llaman casa culto, pero esas casas tienen un ordenamiento para residencia. Entonces, cuando se cierran esas casas culto, el gobierno puede alegar que lo cierran porque violaron el código urbano y no porque es persecución religiosa, pero en realidad es persecución religiosa encubierta. La ONG cristiana Open Doors vuelve a advertir con su informe del aumento de la persecución contra los cristianos a nivel mundial. Certifica que unos 245 millones de cristianos en todo el mundo sufren algún tipo de persecución. Pero la hermana Nora, misionera comboniana, ha vivido este señalamiento casi criminal por servir en África bajo los valores del Evangelio. Me costó mucho, ver los tanques y esto porque nunca había experimentado eso. Muchas veces iba con la ambulancia manejando y por mi color muchas veces me salvé. Entonces, y también, sobre todo por la lepra, porque ellos tenían la tradición de que si a mí me tocaban, ellos agarraban la lepra.
Entonces, muchas veces iba manejando, iba despacio, me dice, pase hermana, pero al otro lado estaba un carro con cuerpos quemándose, ¿verdad? Entonces, claro que a uno le da miedo. Bueno, pum, le dan un disparo, uno muere, pero la forma que lo hacen es totalmente diferente, muy cruel, ¿sí? Entonces eso pienso yo que es lo miedo, ¿no? Del dolor y no saber cómo poder reaccionar en esos momentos. Antes de ella, otros hermanos de su congregación pasaron por el martirio. Hay un gran legado, por decirlo así, que dejaron los mártires de Uganda. Los mártires de Uganda fueron 22 y 2 catequistas que se le añadieron a estos martirios. Murieron muchos cortadas las piernas y todo. El último, uno de ellos llamado Quisito, que apenas tenía como 15, 14 años, él dice, pero falto yo, ¿sí? Y entonces él también lo enrollaron en una estera y lo quemaron vivo. Sin embargo, para Aurora y para la hermana Nora hay algo que no las hace claudicar. El amor. Es que como uno va a ver que hay tantas situaciones difíciles y cómo uno se va a ir y va a dejar a aquel pueblo así. Y uno recibe una fuerza tan grande que uno mismo no puede explicar, pero es una fuerza tan grande que uno vive para eso. A nosotros muchas veces se nos dice, ustedes misioneros son locos, ¿cómo van a ir ahí? Parece que fuera la alegría ir allá al martirio, ¿no? Es que allá se trabaja codo con Dios. Tienes más posibilidad de ver esta presencia de Dios. Ese es el Señor. Somos conscientes del fenómeno de la persecución religiosa hacia los cristianos. No hay mucha conciencia y no es un tema que esté en la agenda de muchos de los países latinoamericanos, me parece. Es un tema que pasa un poco desapercibido. El mundo es bastante inconsciente de la persecución cristiana. El Medio Oriente parece importar únicamente cuando Estados Unidos ataca a Irán o cuando palestinos y judíos se matan en guerras. Cuando los cristianos son perseguidos de la manera brutal que son perseguidas, no vemos tanto auge de esa defensa de los derechos humanos. Es como que los cristianos en Medio Oriente a mucha gente no les importa. La paz depende de la conciencia de quienes ejercen el poder. La pregunta es, ¿qué pueden hacer y qué pueden hacer las autoridades respectivas para tratar de, digamos, entrar en un camino que no responda violencia con violencia, sino que vaya logrando construir de nuevamente los lazos importantes? A mí me llama la atención algo que es muy curioso. Durante siglos en Jerusalén coexistieron musulmanes, judíos y cristianos sin ningún tipo de conflicto. La sangre de los mártires es fuente de vocaciones. Nosotros damos nuestra vida y si es preciso darla y entregarla, también lo hacemos. ¿Por qué? Porque es el Señor el que nos llama y Él sabe cómo.